Se impone, en primer lugar, dar las gracias a Fernando López, ese gran escritor y gran amigo, por haberme invitado al Festival Córdoba Mata, a ofrecer también estas palabras que quizás sean, o por lo menos intentan acercarse al tema central que tiene que ver con la literatura negra y el exilio. En mi caso personal tengo que decir que ese ha sido obviamente un tema bastante socorrido para mí, un tema que siempre ha estado ahí presente, sobre todo porque, como es muy bien sabido, desde 1959 en Cuba se han producido oleadas muy fuertes de migración y actualmente viven fuera de la isla cerca de 4 millones de cubanos en el exilio, eso que unos llaman exilio económico, otros llaman exilio político y que nosotros preferimos definir siempre como diáspora cubana. Varias de mis novelas negras se ocuparon en su tiempo de ese tema, un tema que para los cubanos siempre fue muy peligroso, muy peliagudo, conflictivo en todos los ámbitos, porque siempre intervenía el cuestionamiento político a la realidad social cubana. Entre el miedo y las sombras, por ejemplo, publicada en 2003, fue la primera novela en la que mis personajes empiezan a interactuar con un personaje, en este caso un narcotraficante cubano que llega y regresa a la isla y que tiene convenios con las altas esferas del mundo militar en materia de negocios, de drogas, etc. Santuario de Sombras, que quizás ha sido la más conocida de la serie por haber ganado en el 2006 el premio Nobel Pol de la Asociación Nobel Pol en España, es algo para mí muy duro porque fue hecha a partir de testimonios reales de personas que fueron lamentablemente afectadas por el tráfico de migrantes entre Cuba y la Florida vía mar. En aquella época se le cobraba un dinero a la gente, supuestamente para llevarlos a terreno norteamericano, y muchas de esas personas morían en alta mar porque estos traficantes las dejaban para no comprometerse, digamos, delincuencialmente con las autoridades norteamericanas. Fue un fenómeno bastante triste. Yo entrevisté a varios sobrevivientes y pude escribir Santuario de Sombras, que es una novela en la que 4 personajes cuentan sus historias en relación con este tema. Las raíces del odio es otra novela negra, también ambientada en este caso en Madrid, en la que unos cubanos se ven envueltos en problemas de también nuevamente drogas y tratamiento de personas en Madrid por grupos neonazis, en este caso, y más recientemente publicada por Real Noir en España, gracias a Carlos Salem, otro argentino querido amigo, gran escritor también del género. Los Nudos Invisibles toca justamente un caso en Cuba que va a ser también resuelto en, digamos, un modo de contrapunteo con figuras que están en Miami, donde se sabe es el mayor exilio cubano. Hay que apuntar que la novela negra se ha ocupado bastante poco del tema, es cierto, sobre todo porque la mayoría de los escritores del género en Cuba se reservan el espacio o prefieren concentrarse en ese gran conflicto que es la marginalidad social en la isla, dentro de la isla. Pero también hay que decir que ha sido, obviamente, como la mayoría de ustedes quizás supongan, un gran tema dentro de la novelística cubana de 1959 a la fecha. Tenemos el primer gran ejemplo, por ejemplo, con una novela llamada Boarding Home de Guillermo Rosales, que tiene que ver con el mundo de la emigración a inicios de la década del 60 en la ciudad de Miami, en Estados Unidos, de modo general. Tiene Las 4 fugas de Manuel, de uno de los íconos de la literatura cubana, de Jesús Díaz, que muestra cómo sucede ese éxodo, pero desde el punto de vista del escape de un cubano o de los intentos de un cubano de escapar desde el campo socialista hacia la Europa capitalista, en este caso. Está el caso de la novela Delirio Nórdico de Antonio Álvarez Gil, otro gran escritor cubano, uno de los novelistas más interesantes, que cuenta justamente la experiencia, en ese caso su propia experiencia, como solicitante de asilo, de refugio en los países nórdicos. Una novela muy interesante, muy dura también. Está el caso de La viajera de Carla Suárez, una de las grandes novelistas cubanas de la
actualidad, en la que cuenta otras formas de exilio, pero en este caso específico con protagonistas femeninos en la parte capitalista de Europa, básicamente Francia e Italia. Y finalmente, el año pasado tuvimos la publicación de Como polvo en el viento de Leonardo Padura, donde cuenta el exilio desde una perspectiva de una generación que el propio Padura llama como generación perdida o la generación olvidada de Cuba, que son esos, vamos a decir, esa generación de cubanos que llegan a la revolución ya con alrededor de 15, 20 años y su vida fundamental transcurre en el tiempo de la revolución y sus sueños son perdidos, son frustrados, por eso él llama una generación frustrada, perdida, olvidada, ¿no? En este caso. Y esa novela es justamente la perspectiva del exilio de ese tipo de esa generación, o sea, de los miembros de esa generación, que es la propia generación de Padura. Es curioso también que en el caso de, regresando a la novela negra, que la novela negra no se ocupa básicamente del tema en aquellos escritores que pueden escribir del tema. Es decir, los escritores que han vivido en el exilio, que se tuvieron que apostar por la decisión de salir del país por distintas razones, no viene al caso, pero esos escritores básicamente lo que empezaron a hacer fue una especie de revisitación de la isla. Sus novelas empezaron a transcurrir todavía con más fuerza en la isla, quizás porque, como me dijo a mí Justo Vasco en el 2004, de pronto ellos podían ver Cuba desde lejos y la podían ver en todos sus matices, sin las orejeras de caballo con la que hasta ese momento habían visto la realidad en una Cuba que no tenía internet, no tenía conexión, etcétera, etcétera. Cuando estos autores salen, entre los cuales me incluyo, por supuesto, empiezan a ver Cuba desde otras perspectivas y eso le permite contar historias criminales, de intriga, etcétera, ocurridas en la isla, develando una Cuba un poco más, quizás dura, más compleja, menos en blanco y negro. Ahí están los casos típicos, o sea, el decano del género en Cuba, Ignacio Cárdenas Acuña, que emigró a Estados Unidos y además de sus obras importantes que inauguraron el género en Cuba, ha desarrollado una obra muy interesante en Estados Unidos. Está el caso de Justo Vasco en España, está el caso de José Latour, que ahora está viviendo en Canadá, luego de vivir una estancia larga en Gijón. Está el caso de Rodolfo Pérez Valero, uno de los clásicos también del género en Cuba. Y más recientemente el caso de Vladimir Hernández en España, ganador de un grupo de premios con 3 de sus últimas novelas, en las cuales desde España está mirando lo que sucede en la isla, pero son novelas que totalmente transcurren en la isla con condiciones cubanas. Hay un caso muy interesante con el que yo quiero cerrar esta charla, que es el caso de Óscar F. Ortiz, que ha creado un detective, él mismo lo llama el primer detective del exilio cubano, y es el detective San Pedro. Con ese primer detective se concentra en un grupo de casos criminales en Estados Unidos, básicamente en el territorio de la Florida, y es quizás el autor que toca el tema del exilio desde otra perspectiva, pero en este caso desde la perspectiva de un investigador cubano que vive fuera de la isla y que no va a tener que jugar, como hemos jugado la mayoría de los escritores, con las especiales circunstancias de escribir novela negro criminal en la isla. En Cuba nosotros no tenemos detectives privados, la policía es la que se encarga generalmente de las investigaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Se conocen cuáles son las singularidades del género en Cuba, pero en este caso, en el caso de este escritor que reside en Estados Unidos, yo lo recomiendo bastante porque ha por lo menos abierto un camino en esa forma de que es posible que la novela negra cubana también aborde temas del exilio. Esto es lo que yo tenía que decir. Doy gracias nuevamente a Fernando López, a Córdoba Mata por la invitación y espero que por lo menos mis palabras le hayan ayudado a entender o por lo menos a ver desde la perspectiva cubana qué pasa en la novela negra cubana con el tema del exilio. Algo que es muy duro, muy difícil y que por alguna circunstancia muy curiosa
nosotros no nos hemos decidido a escribir y seguimos pensando en Cuba y nuestras novelas negras siguen teniendo una base, personajes, básicamente o de modo general, en la isla. Muchas gracias.